Hello, everyone, and welcome to Spanish Spark Euro 7 channel. Here, you'll learn Spanish in a fun and effective way through stories that inspire and motivate. Each video is divided into 3 parts. First, with Spanish subtitles, so you can practice and improve your comprehension. Then, with English subtitles, to help you understand the context and key words in your native language. And finally, without subtitles, so you can challenge yourself and measure your progress. Let's get started. Pedro era un tipo simpático, que siempre hacía reír a sus amigos con sus bromas, pero había un problema: Pedro tenía miedo a hablar en público. Cada vez que tenía que exponer en clase, sentía que se le escapaban las palabras, como si persiguiera mariposas en un jardín. Y ni hablar de la vez que olvidó todo su discurso porque estaba pensando en su comida favorita, las enchiladas. Cara caliente. Un día, tras una presentación en la que acabó hablando de enchiladas en lugar del tema científico, Pedro decidió que tenía que hacer algo. No podía seguir así. Tengo que ser el héroe de mi propia historia, pensó. Así que empezó a practicar en casa frente al espejo con su perro Paco como público. Paco no aplaudió, pero al menos no se rió. Vamos. Pedro decidió que no se limitaría a hablar frente al espejo. Se grababa a sí mismo con su teléfono. Los primeros vídeos fueron, bueno, digamos que eran bastante divertidos. En una de ellas, Pedro olvidó lo que estaba diciendo y empezó a hablar con su reflejo como si fuera otra persona. Pero poco a poco, Pedro empezó a mejorar. Ya no parecía un niño nervioso, sino un presentador de televisión en potencia. Llegó el día de la presentación de una nueva clase. Esta vez, Pedro estaba preparado. Antes de empezar, respiró hondo y recordó cómo había hecho reír a Paco durante su entrenamiento. Al empezar a hablar, hizo una pequeña broma sobre cómo confundía las enchiladas con la ciencia. La última vez, toda la clase se rió. Y eso, le dio la confianza que necesitaba. Esta vez, Pedro no solo habló bien, sino que habló como un auténtico héroe público. Tras su presentación, todos sus compañeros le aplaudieron, y su profesor le dio un excelente. Pedro se dio cuenta de que había superado su miedo y que incluso podía hacer reír a la gente, y mientras lo hacía, a partir de ese día, Pedro se convirtió en el tipo al que todos querían escuchar. Ya no le asustaba hablar en público, ahora lo disfrutaba. La historia de Pedro nos enseña que con humor, práctica y un poco de valor, podemos superar cualquier miedo. Así que si alguna vez te sientes nervioso, acuérdate de Pedro y ríete un poco para relajarte. Pedro was a friendly guy, always making his friends laugh with his jokes. But there was a problem. Pedro had a fear of public speaking. Every time he had to present in class, he felt like the words were slipping away, as if he were chasing butterflies in a garden. And let's not even mention the time he forgot his entire speech because he was thinking about his favorite food, enchiladas. Hot face. One day, after a presentation where he ended up talking about enchiladas instead of the science topic, Pedro decided he had to do something. He couldn't go on like this. I have to be the hero of my own story, he thought. So, he started practicing at home, in front of the mirror, with his dog Paco as his audience. Paco didn't clap, but at least he didn't laugh. Gull. Pedro decided he wouldn't just speak in front of the mirror, he would record himself with his phone. The first videos were, well, let's just say they were quite funny. In one of them, Pedro forgot what he was saying and started talking to his reflection as if it were another person. But little by little, Pedro began to improve. He no longer looked like a nervous kid, but like a potential TV presenter. The day of a new class presentation arrived. This time, Pedro was ready. Before starting, he took a deep breath and remembered how he had made Paco laugh during his practice.
As he began to speak, he made a little joke about how he confused enchiladas with science last time. The whole class laughed, and that gave him the confidence he needed. This time, Pedro not only spoke well, but he spoke like a true public hero. After his presentation, all his classmates applauded him, and his teacher gave him an excellent. Pedro realized he had overcome his fear and that he could even make people laugh while doing it. From that day on, Pedro became the guy everyone wanted to listen to. He was no longer afraid of public speaking. Now he enjoyed it. Pedro's story teaches us that with humor, practice, and a little courage, we can overcome any fear. So, if you ever feel nervous, remember Pedro and laugh a little to relax. Pedro era un tipo simpático, que siempre hacía reír a sus amigos con sus bromas, pero había un problema: Pedro tenía miedo a hablar en público. Cada vez que tenía que exponer en clase, sentía que se le escapaban las palabras, como si persiguiera mariposas en un jardín. Y ni hablar de la vez que olvidó todo su discurso porque estaba pensando en su comida favorita, las enchiladas. Cara caliente. Un día, tras una presentación en la que acabó hablando de enchiladas en lugar del tema científico, Pedro decidió que tenía que hacer algo. No podía seguir así. Tengo que ser el héroe de mi propia historia, pensó. Así que empezó a practicar en casa frente al espejo con su perro Paco como público. Paco no aplaudió, pero al menos no se rió. Vamos. Pedro decidió que no se limitaría a hablar frente al espejo. Se grababa a sí mismo con su teléfono. Los primeros vídeos fueron, bueno, digamos que eran bastante divertidos. En una de ellas, Pedro olvidó lo que estaba diciendo y empezó a hablar con su reflejo como si fuera otra persona. Pero poco a poco, Pedro empezó a mejorar. Ya no parecía un niño nervioso, sino un presentador de televisión en potencia. Llegó el día de la presentación de una nueva clase. Esta vez, Pedro estaba preparado. Antes de empezar, respiró hondo y recordó cómo había hecho reír a Paco durante su entrenamiento. Al empezar a hablar, hizo una pequeña broma sobre cómo confundía las enchiladas con la ciencia. La última vez, toda la clase se rió. Y eso, le dio la confianza que necesitaba. Esta vez, Pedro no solo habló bien, sino que habló como un auténtico héroe público. Tras su presentación, todos sus compañeros le aplaudieron, y su profesor le dio un excelente. Pedro se dio cuenta de que había superado su miedo y que incluso podía hacer reír a la gente, y mientras lo hacía, a partir de ese día, Pedro se convirtió en el tipo al que todos querían escuchar. Ya no le asustaba hablar en público, ahora lo disfrutaba. La historia de Pedro nos enseña que con humor, práctica y un poco de valor, podemos superar cualquier miedo. Así que si alguna vez te sientes nervioso, acuérdate de Pedro y ríete un poco para relajarte.